El país se derrumba y el presidente derrumba. Otra vez Petro por las nubes. Un nuevo globo lanza el presidente Petro con la denuncia de espionaje durante la época electoral, durante la época de la protesta social. ¿Qué hace el presidente hablando de otras cosas cuando el paro camionero debería ser la prioridad de su gobierno? ¿Por qué se ha demorado tanto el gobierno nacional en solucionarle el problema de los camioneros? ¿Por qué los camioneros tienen tanto poder en Colombia que osan parar el país por unos impuestos que ya pagamos los demás? ¿Por qué el gobierno no negocia con los prósperos camioneros, pero sí negocia con bandidos y bandas criminales? Titulares, apreciaciones, opiniones de los medios masivos de comunicación y de las personas del común como ustedes o como nosotros en torno a dos de las más importantes noticias que están generando y venían generando opinión desde la semana pasada. Por un lado, el paro de camioneros de las grandes corporaciones de transporte de este país, y en segundo lugar, y no menos importante, la revelación, la denuncia que hizo el presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, frente a la adquisición o a la supuesta adquisición de un sistema de espionaje adquirido de manera irregular por parte del anterior gobierno de Iván Duque al Estado de Israel. Sobre estas dos cosas, pero haciendo énfasis en lo del paro, queremos conversar con ustedes, compartir algunas reflexiones. Específicamente tratar de indagar o por lo menos dejar la inquietud de que leamos entre líneas y nos preguntemos a ciencia cierta quién o quiénes están verdaderamente detrás del paro de camiones. ¿Quiénes son los verdaderos instigadores del reciente paro que está paralizando la actividad económica y otras actividades vitales de la nación colombiana? De estas cosas, sobre estas inquietudes, queremos reflexionar junto con ustedes. Mi nombre es Omar Orlando Tobar Troches. Este espacio se llama La Conversa de Fin de Semana. Estamos generando desde Santander de Quilichao, en el norte del departamento del Cauca, a través de la plataforma informativa más importante del suroccidente, Proclama del Cauca Valle, y compartiendo también nuestro contenido con la gente de Telecanal en el departamento del Valle. A todos ustedes, muchas gracias por estar aquí. Los invito nuevamente a que empiecen a compartir en sus propias redes, a que se pongan cómodos, a que busquen algo que comer, algo que tomar, porque vamos a arrancar en breves instantes, luego de los mensajes de nuestros amigos y el institucional, esta conversa de fin de semana de hoy para tratar de averiguar quiénes están verdaderamente instigando el paro de camioneros aquí en Colombia. No se desconecten, les agradezco su atención, pero sobre todo que no se vayan. Unos breves mensajes y arrancamos con esta conversa de fin de semana. ¿Cuándo vence la renta en personas naturales? Revisa tu declaración y pago con los 2 últimos dígitos de tu NIT. Consulta y asesórate conmigo. Hoy conocerás 3 razones por las cuales escoger capacitación con Facauca Puerto Tejada. Veamos. Mejoramos tus habilidades y conocimientos para aumentar tu productividad. Te capacitamos en nuevas tendencias del mercado y tecnologías emergentes. Te preparamos para emprender e iniciar tu propio negocio.
Conoce todos nuestros programas en www.confacauca.com. Y medianos transportadores de Colombia, que recoge al 80% de los camioneros del país, se opusieron al paro que promueven sus patrones y los acusaron de practicar formas de esclavitud laboral. Además, le pidieron al gobierno nacional que negocie con ellos y los obligue a pagarles su seguridad social. La nota es de Oscar Bustos. Por lo menos 350.000 pequeños camioneros que a diario recorren las carreteras del país, que son la inmensa mayoría de los transportadores colombianos, no participan en el paro que convocaron los empresarios. A mí no me representa el señor Henry Cárdenas, ni sus agremiaciones, ni ninguna de las que está convocando al supuesto paro nacional o a las caminatas, pues ellos son el yugo que tanto nos ha significado a nosotros trabajo y lucha. Los líderes de los pequeños camioneros dicen que se niegan a participar en el paro que convocan sus patrones porque toda la vida estos han enriquecido a costa de sus sacrificios. Eso sería como herir a mi propia familia, porque como les digo, llevo 44 años en las carreteras de Colombia, y de esos 44 llevo 50 siendo explotado, maltratado, ultrajado, humillado y arrodillado por los señores que hoy están convocando a la desestabilización del país y a toda esta suerte de paros, inmovilizaciones y mítines. Son los grandes magnates del transporte que armaron una federación de transportes, se llama Fedecarga. Ellos toda la vida han sido manejados y son los que siempre negocian a puerta cerrada con el gobierno. Nosotros no vamos a apoyar un paro de orquestado por unas organizaciones empresariales que son las que han estado desplazando al camionero tradicional y vulnerando los derechos a los conductores a lo largo del tiempo. Estos voceros del gremio de los pequeños camioneros revelan el verdadero interés de los empresarios. Por el conflicto político que tienen de darle mala imagen al presidente y de hacerle creer a la gente que la subida de los cestos es por eso. Porque, por ejemplo, cuánta plata se perdió, por ejemplo, en la Vía del Sol. Y eso no es responsabilidad del presidente de ahorita. El gremio de los pequeños transportadores invitó al gobierno nacional a que dialogue con ellos y a que obligue a los empresarios del transporte a que les pague la seguridad social que por tantos años les adeudan. Haciendo patria camionera por el cambio de Colombia. Decían los voceros de los pequeños camioneros, los camioneros independientes, que en la nota veían ustedes representan aproximadamente el 80% de quienes realmente manejan el transporte de carga en este país, quienes verdaderamente se dedican a ayudar al desarrollo, al crecimiento económico de Colombia, que quienes están sentados en este momento, bueno, a la hora de emitir esta conversa de fin de semana, y quienes se han sentado siempre con los distintos gobiernos hasta la fecha, son unas personas que representan los intereses de grandes empresas que a su vez subcontratan, tercerizan a este 80% de pequeños propietarios, de asalariados del transporte. Pero la pregunta a estas alturas, después de que Colombia nuevamente se ve paralizada por la orden de estos representantes del sector transportador de Colombia, la pregunta es ¿quién o quiénes están verdaderamente detrás de esta parálisis del transporte terrestre de carga en Colombia? La reflexión
tendría que ver sobre por qué el gobierno se sienta con unos y no con todos los actores o los jugadores directamente vinculados al sector de transporte a nivel nacional. ¿Y por qué los gobiernos anteriores siempre han mantenido este esquema de negociación? Entonces, para poder llegar a estas reflexiones, para poder avanzar a desentrañar estas preguntas que muchos de ustedes están haciendo, más allá pues de la incomodidad natural que sentimos todos los colombianos al ver trastornada nuestra cotidianidad, al ver incluso abusados nuestros derechos, es esa. ¿Por qué tiene tanto poder el gremio de los camioneros en Colombia? Pues bien, para poder entender un poquitico, de manera muy sucinta, muy resumida, por qué tienen tanto poder, hay que echar reversa en la memoria, en la historia, para darnos cuenta que, como hemos dicho aquí en esta conversa de fin de semana, todo está conectado con todo y que el estado actual de cosas, de crisis, como la del sector transportador, tienen directa relación con las decisiones políticas y administrativas que durante 200 años aproximadamente han tomado quienes han gobernado este país, quienes definitivamente han tenido y tienen aún el poder político y económico de Colombia. El sector transportador no ha sido ajeno pues a esta tendencia histórica. Y cuando yo menciono que todo está conectado con todo y que también aquí en la conversa no creemos en las coincidencias, lo sustentamos en que no se necesita ser muy perspicaz para atar cabos, unir puntos. Aparece la presión del gremio transportador justo cuando hay un resurgimiento de una modalidad de transporte también de carga como el ferrocarril. Entonces, cuando ya hay una competencia que, a pesar de que no es muy publicitada en los grandes medios de comunicación, a través de las redes independientes de comunicadores y comunicadoras nos hemos dado cuenta de que esta reactivación incluso ya ha vinculado a grandes generadores de carga de este país. Las grandes empresas ya se han decidido a pasarse al transporte férreo de sus mercancías y de sus cargas. Entonces, cuando ya hay un competidor fuerte, pues no hay coincidente que salgan a hacer presión quienes dicen representar al sector transportador. Pero esta puja entre el transporte terrestre, de carreteras, de camiones, y el sistema férreo colombiano no es nueva. Y ahorita que estamos viendo el resurgir del tren en varios tramos de la geografía nacional, tenemos que hacer un poquitico de memoria para entender por qué en este país los transportadores terminaron teniendo tanto poder y por qué mucha gente está celebrando el regreso de los trenes a Colombia. A finales del siglo XIX, más exactamente, sí, en la segunda mitad del siglo XIX, el transporte férreo, los trenes, fueron quizás a nivel mundial un signo de que la modernidad estaba realmente pasando. En Europa, en Estados Unidos, inclusive en algunos otros países de Latinoamérica, el progreso de las naciones, el desarrollo económico y social de los países se empezó a notar alrededor de la construcción y puesta en funcionamiento de sistemas de transporte férreo. Conectar una nación tan grande como Estados Unidos de Oriente a Occidente es quizás uno de los procesos épicos que han generado el mito nacionalista de Estados Unidos, así como en Europa, la interconexión de toda Europa vía férrea. El desarrollo incipiente de las economías latinoamericanas y en términos generales del tercer mundo también devino como una consecuencia de estos avances en los países
denominados del primer mundo. Y miremos ustedes, miremos todos, cómo ese desarrollo, obviamente apalancado por los grandes capitales, desde esa época movía intereses, obviamente económicos. El desarrollo del sistema férreo a nivel mundial se debió a la necesidad de mover las mercancías, de agilizar el comercio y de incluso mejorar el comercio internacional en un proceso de globalización que muchos de ustedes saben no es de este siglo, sino que viene de muchos siglos atrás. Entonces Colombia tampoco fue ajena a esta ola de modernización alrededor del sistema férreo de transportes. Finalizando el siglo XIX, empezando el siglo XX, el siglo pasado, en Colombia surge la necesidad de empezar a mover mercancías. Los gobiernos de esa época, finalizando el siglo pasado y la primera mitad del siglo XX, se unieron a esa ola alrededor del transporte férreo. Se inclinaron en principio por esta modalidad de carga. Y lo hicieron impulsados, miren ustedes, por las necesidades de sectores estratégicos y de grupos de interés que necesitaban que el gobierno, el Estado colombiano, les facilitara sus negocios. Y nos referimos específicamente a negocios como el del café y el del banano. Y aquí empezamos a mirar cómo es que este proyecto de modernización, de avance en las comunicaciones, de desarrollo de la economía nacional, empieza a tener fallas desde sus inicios. En lugar de los gobiernos nacionales de esa época, bueno, y en términos generales, como siempre lo han hecho nacionales, departamentales, municipales, de proyectar en el futuro, a 10, 15, 20, 50, 100 años, fieles a lo que siempre han sido los dirigentes de este país, sucumbieron al inmediatismo, a la coyuntura y sobre todo a los intereses particulares de sus aliados económicos y políticos. Entonces, cuando nosotros hablamos que la falla del ferrocarril arranca cuando sirve a los intereses de sectores particulares como el del café, como el del banano, simplemente estamos recordando una tendencia histórica de cómo es que los gobiernos emprenden obras y emprenden programas y políticas públicas, no en favor de todo el pueblo, en términos generales de toda la nación, sino en favor de intereses económicos, políticos de ciertos grupos afectos a quienes están gobernando o quienes los han apoyado o los han patrocinado para que lleguen al poder político administrativo local, departamental o nacional. En esas épocas, fieles también a lo que hemos sido nosotros, una nación en constante conflictividad, una puja por el poder, ya veíamos, o se veía en esa época también la puja entre las regiones, en pleno desarrollo pues de las peleas entre federalistas y centralistas, esas pujas por imponer los intereses de tal o cual región, dependiendo de qué tan cercana estuviera tal o cual región del poder central en Bogotá, también determinó la manera en que se construyeron los ferrocarriles en Colombia. Entonces, peleas por el predominio regional, por ejemplo, el Gran Valle del Cauca y el Gran Antioquia, encabezadas por los generales Vázquez Cobo y mi general Ospina, el primero Valle Caucano y el segundo Paisa, muestran a las claras cómo esta improvisación, este afán inmediatista de beneficiar a unos sectores escogidos de la nación, dieron las primeras señas, los primeros síntomas de lo mal que iba a funcionar este sistema. Recapitulando y avanzando, en lugar de diseñar
una estrategia, una política pública de una gran red nacional férrea que conectara todas las regiones con los puertos o con los puertos secos y los puertos marítimos. Los gobiernos locales y los gobiernos nacionales de esa época se dedicaron a hacer una serie de pequeñas redecitas regionales, locales, para mover las mercancías de tal o cual grupo de interés que así lo dispusiera. Y eso lo vemos inclusive hasta entrado ya el siglo XX, como los intereses por transportar los cementos de Antioquia, el carbón en la costa norte, en La Guajira, y el banano en el Urabá antioqueño, determinaron que un bien nacional, una infraestructura nacional, terminará siendo absorbida, manejada, monopolizada por intereses privados, de empresas privadas, obviamente patrocinados, conestados por los gobiernos locales, regionales y los gobiernos nacionales de turno. Junto a esta miopía política y miopía económica de los gobiernos de finales del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX, inclusive ya de la segunda mitad también, cuando les da por liquidar y privatizar ferrocarriles, durante este pequeño periodo, y esta es una percepción muy personal, en el que Colombia tuvo visos de industrialización, es decir, la primera mitad del siglo XX, desafortunadamente esa costumbre de nuestras élites económicas y políticas de estar subyugados, de estar supeditados, de estar dependientes de las voluntades políticas y sobre todo económicas de Estados Unidos, también le metieron otra traba, otro palo a la rueda del desarrollo del sistema férreo en Colombia. ¿En qué sentido? El interés de un sector de la sociedad colombiana de congraciarse con los gobiernos, el Estado norteamericano de esa época, en pleno desarrollo de la industria automotriz. Todo tiene que ver con todo, nada es coincidencia. Entonces, estos sectores de la sociedad colombiana, las élites económicas de esa época, muy colonizados mental y fácticamente por Estados Unidos, cumpliendo las directrices de los gobiernos norteamericanos, que necesitaban efectivamente poner en marcha toda su industria automotor, partes y todo, promovieron también a nivel de Latinoamérica y los países de tercer mundo la carreterización, si se me permite la expresión, de todos estos países. Entonces, mientras en Europa y en Estados Unidos seguían haciendo desarrollos tecnológicos, de ingeniería e inclusive de ciencia, alrededor de mejoramiento de los sistemas férreos, de interconexión y de integrar lo que llaman la multimodalidad de transporte, a los países tercermundistas como en Colombia se los obligó a ir abandonando o ir dejando de lado el sistema férreo que ellos sí desarrollaron para privilegiar la industria automotriz de Estados Unidos. Entonces, desde esa época se le planteó a los gobiernos de ese entonces que era mucho más práctico, óiganse bien, mucho más práctico empezar a pavimentar, a hacer carreteras, inclusive de manera paralela a las vías férreas que ya habían sido diseñadas por la ingeniería colombiana, para darle paso al transporte de carga terrestre. Como dice el meme, por ahí van apareciendo las llaves. Las élites, la gente de bien de esa época estaba mucho más interesada en desarrollar el transporte terrestre, siguiendo las órdenes, obviamente, de los gobiernos de Estados Unidos, que necesitaban desarrollar su industria automotriz, en lugar de reacomodar, de hacer reingeniería del sistema férreo. Lo dejaron al lado y cedieron el control estatal, cedieron el interés de los gobiernos centrales a las necesidades y el control regional y muchas veces privado de este sistema férreo. A punto tal que ya entrando la segunda mitad del siglo XX,
la empresa nacional que manejaba el sistema férreo pues fue liquidada y se abandonó. El sistema férreo colombiano que estaba en esa época, estamos hablando de los años 80-90, alrededor de algo más de 2.000 kilómetros de líneas férreas que se quedaron totalmente abandonadas. Para avanzar en este punto, en el año 2018, inclusive en esos años 2010-2018, muchos de los que hoy critican o hacen de lado o se hacen los locos con el resurgimiento del sistema férreo en Colombia, pero que aplauden el paro nacional de camioneros, en esa época, entre el 2010 y 2018, reclamaban del Estado colombiano el haber abandonado su sistema férreo. En nuestras redes sociales vamos a colocar los enlaces en donde revistas como Semana, periódicos como El Tiempo, El Espectador, sugerían en esa época, óigase bien, entre el 2010 y 2018, la necesidad de que los gobiernos nacionales de Colombia volvieran su mirada y su atención, sobre todo sus recursos, a la reactivación del sistema férreo colombiano. Miren ustedes cómo somos de inconsistentes muchas veces nosotros aquí en Colombia. Pues bien, con la llegada de unas nuevas fuerzas al sistema de transporte terrestre, al cual los gobiernos a partir de los años 1970 del siglo XX le dieron prelación por encima del sistema férreo, definió también cómo iba a quedar el esquema organizacional del transporte en Colombia, del transporte de carga. Y cómo a partir de ese momento, en un negocio que vincula las concesiones de las carreteras, es decir, los peajes, para que hablemos en términos concretos, y cuando esos peajes, esas concesiones pasan a manos del sector financiero colombiano, específicamente el dueño de todos los bancos en Colombia, vamos viendo cómo se va configurando una nueva simbiosis gremial entre las grandes empresas de camiones, de transporte de carga, por ejemplo, como la de que alguna vez se llamó Coltanques, pero que después se convirtió en Envía y que ahora últimamente se convirtió en EasyFly y nuevamente en Click. En el sector privado sí hay integración multimodal de todos los sistemas de transporte, en el sistema público no. Se volvieron los grandes jugadores políticos, pero sobre todo económicos, del transporte terrestre en Colombia. Y obviamente crearon sus agremiaciones, así como está la agremiación de los ganaderos, Fedegam, ¿cierto? Así como está el tanque de pensamiento de toda la industria que se llama Fedesarrollo, ¿cierto? Asimismo, los transportadores, las grandes empresas de transporte se asociaron y montaron también sus pequeñas federaciones, sus grandes federaciones, en las que la voz cantante no la tienen, miren ustedes qué particular, quienes realmente ejercen la profesión de transportar la carga, es decir, los pequeños y medianos camioneros o los trabajadores de las cargas, sino quienes son los dueños de las grandes flotas de camiones. Entonces, cuando usted junta a quienes tienen todo el monopolio del transporte terrestre con quienes tienen todo el monopolio en la construcción de las carreteras, usted acaba de construir una gran fuerza política y económica que puede determinar, entre otras, las políticas públicas en cuanto a infraestructura vial y de transporte en este país. Entonces, trayendo a tiempo presente, nos damos cuenta por qué, o uno de los por qué, el señor Duque, lo mismo que gobiernos anteriores, sucumbían de miedo, de pánico, cada que los señores de las federaciones de grandes transportadores, las asociaciones de camioneros del país, les ponían el tate quieto y les decían que no podían seguir soportando esas onerosas cargas en los precios vinculados al negocio del transporte. Es decir, repuestos, insumos, fletes y obviamente el costo de los combustibles, específicamente el diésel, el ACPM. Sabiendo el poder que la derecha obviamente
armó en torno a estas empresas de transporte y los concesionarios de las vías públicas de Colombia, pues no les quedaba otro remedio que sucumbir a sus peticiones, a sus demandas, a sus órdenes y cometer irresponsabilidades de tipo fiscal, es decir, con la plata de todos ustedes y de nosotros. La plata que supuestamente el Estado colombiano debe invertir en proyectos sociales, educación, salud, la misma infraestructura, para que nosotros vivamos de manera digna. Esa plata, para la salud, para la educación, para la alimentación, la infraestructura sanitaria, un buen porcentaje de esa plata, estos gobiernos, gobierno pasado, decidió que era mejor dársela en subsidio al combustible a sus socios, los grandes empresarios de transporte, que son a su vez socios de los grandes concesionarios de la infraestructura vial de este país. Como consecuencia de eso, pues se desfinanció el Estado colombiano y se agrandó eso que llaman el hueco fiscal, es decir, la plata que queda faltándole a todos los gobiernos para poder hacer inversión social, esa que nos llega a todos y cada uno de nosotros, pero específicamente a los sectores más vulnerables de la sociedad colombiana. Las víctimas, tanto del conflicto como también de la exclusión del mismo Estado. Entonces, cuando este gobierno, inclusive asumiendo una medida impopular como es el incremento en los precios de los combustibles, haciendo caso de la responsabilidad fiscal que como gobierno tiene que asumir, decide hacerlo, incluso sus más acérrimos críticos en el aspecto económico terminaron aplaudiendo esta medida y justificando la justeza de estos incrementos, más allá de lo impopular que pudiera ser y que es para cualquier gobierno alrededor del mundo subir los precios de los combustibles, pero se justifica. Pero si bien es cierto, ante la contundencia técnica, científica, la economía, manejo fiscal de la nación, que decía y dice que no hay otra ruta sino esa, la de levantar estos subsidios para poder recomponer las cargas de los faltantes de dinero del Estado. Por el otro lado, estos mismos que aplaudieron y dijeron que eso era justo, hoy en día se han alineado a favor del sector de transportes. Efectivamente, ustedes vinieron diciendo y reclamando a este gobierno el por qué no negocia, que eche atrás esa medida que hasta la semana antepasada habían aplaudido. Miren ustedes cómo son de incoherentes, miren ustedes cómo son de doble faz, de doble moral, estos sectores de la sociedad colombiana. Hace 8 días decían que era justo y necesario, que era lo más inteligente que había hecho este gobierno. Esta semana conminan al gobierno nacional a que negocie con los grandes transportadores de Colombia, en desmedro de las finanzas estatales de nosotros, las suyas y las mías. Pero más allá de eso, de este juego de poder, de esta tensión de poder político, pero sobre todo económico, que hay alrededor de este paro nacional de camioneros, están las consecuencias y un tinglado que hay detrás de este paro, sobre el cual también queremos reflexionar, pero lo haremos después de este muy breve espacio con unos mensajes muy importantes para ustedes, pidiéndoles el grande favor de que no se desconecten y que hagan pis, tomen juguito, se acomoden, se reacomoden, sigan compartiendo y miremos de verdad qué hay en ese tinglado, cuál es todo ese tinglado detrás, arriba y por debajo del paro nacional de camioneros. No nos demoramos un poquitico, ya nos vemos.
vence la renta en personas naturales? Revisa tu declaración y pago con los 2 últimos dígitos de tu NIT. Consulta y asesórate conmigo. Porque no están metiendo miedo diciendo que si sube la CPM, sube el precio de la comida, pero parece que eso no es tan cierto. ¿Usted nos puede explicar un poco? Claro, es fácil de entender. Lo voy a hacer con un ejercicio. Si nosotros cargamos una tonelada de, digámoslo, de arracacha que sale aquí en Cajamarca, la tonelada de arracacha, si sube la CPM, a nosotros nos sube 12.000 pesos la tonelada, 12.000 pesos. Una tonelada tiene 1.000 kilos de arracacha. O sea, el kilo de arracacha puesto en Bogotá le tendrían que subir 12 pesos. O sea, la libra, 6 pesos. 6 pesos. No 100, no 200, no 500, no 1.000 pesos, ni siquiera 50 pesos. Sube 6 pesos la libra. Le han vendido eso todo el tiempo al pueblo colombiano desde hace muchos años. Y los que aprovechan eso son los agiotistas, los revendedores, porque ni siquiera esa plata llega al campesino. Esa plata es de los revendedores, de las grandes carteles, como el cartel de la cebolla, como el cartel de la papa, que terminan aumentando con la historia de que subió el combustible y siempre han utilizado este caballito de batalla. Proclama Cauca y Valles, tu medio de comunicación. Gracias por elegirnos. Bueno, vean ustedes en este pequeño clip una explicación muy en plastilina, muy en crayones, muy en colores, de la manera en que históricamente se nos ha manipulado la información y la manera en que quienes se benefician o se han beneficiado de este lindo contubernio histórico entre sectores que manejan el negocio muy lucrativo del transporte de carga terrestre, los que son a su vez socios, amigos de los concesionarios de las vías públicas de Colombia, y los gobiernos de derecha nos han impuesto durante todo este tiempo, jugando a su vez con otros de sus socios, los acaparadores, los especuladores, que no desaprovechan cualquier inconveniente, cualquier agitación social para inmediatamente incrementarle los precios a todos los artículos de primera necesidad de los colombianos, en lo que realmente se constituye como pánico, más allá de pánico, yo diría terrorismo financiero, especulación financiera. Y antes de meternos de lleno a mirar quiénes son estos artistas y los desenmascarando, poniéndolos ahí enfrente de la opinión pública, es necesario que todos tengamos en mente, tengamos aquí presente que lo que decíamos al principio de esta conversa, todo está conectado con todo, nada es coincidencia, nada ocurre por el azar o por la providencia divina, con el respeto pues de los creyentes. No, en el caso de la política, las políticas públicas, del poder político administrativo, todo obedece a una estrategia, una planificación que busca nada más ni nada menos que favorecer los intereses, como ya lo hemos venido diciendo, de ciertos grupos o de ciertas personas. En el caso específico,
de las movilizaciones sociales, aquí hay que hacer dos claridades y dos denuncias, o una denuncia en términos generales. Echemos un poquitico de memoria entre ustedes y nosotros. Cada que hay algún tipo de movilización, sobre todo nosotros acá en la provincia, y sobre todo acá en este territorio donde generamos la conversa de fin de semana, cada que las organizaciones sociales, indígenas, campesinos, afros, salen a ejercer su derecho a la protesta y a presionar de los gobiernos la atención a sus reclamos, la demora es que los voceros de estas organizaciones, e incluso del mismo gobierno, los gobiernos locales, departamentales o nacionales, dan cuenta de la, óigame bien, de la intencionalidad de una movilización, la intencionalidad, solamente la intencionalidad, inmediatamente en los mercados locales, regionales y en los nacionales, sobre todo en los grandes centros de abastos de nuestra república, se crea el pánico financiero. Con la sola mención de la posibilidad de una movilización, por pequeña que sea, inmediatamente disparan los precios de los artículos de primera necesidad. Pareciera ser toda una estratagema, una estrategia ya coordinada, ya aprendida, ya libreteada de estos especuladores, que no son los pequeños productores, no son los campesinos, no son los pequeños industriales, son estos intermediarios, estos comerciantes inescrupulosos que sacan provecho de este clima conflictivo en el que vivimos nosotros acá en Colombia, de esta zozobra, de esta inseguridad, para favorecer sus intereses económicos, es decir, para enriquecerse. En el mejor ejemplo de la cultura traqueta, la plata rápida y fácil como sea. Y como sea es metiéndole miedo a la gente, inventando falacias como la que acaban ustedes de ver en el clip, en las que no es tan cierto, o de hecho no es cierto, ese efecto cascada que toda la vida, incluso hasta los gobiernos anteriores nos han dicho, nos han vendido como verdades de a puño, que el incremento en los precios del transporte del combustible sobre todo, genera una cascada de incrementos, a su vez, del resto de la cadena productiva y de comercio del país. Cuando lo cierto es que haciendo las sumas y las restas correspondientes, las divisiones, las multiplicaciones y sacando los porcentajes, clase de matemáticas sencillas, como las que nos regaló el entrevistado, los incrementos netos, reales, puntuales al consumidor final, es decir, a ustedes y a nosotros, son mínimos. No vamos a decir que no existe un incremento, sí hay, pero no en las proporciones que este tipo de movilizaciones, estos especuladores, estos delincuentes, generan cada que hay una movilización social en cualquier parte del territorio nacional. Entonces allí hay que prestar atención. Y aquí un llamado de atención público a los gobiernos locales, departamentales y ni más falta al gobierno nacional para que tomen las medidas correspondientes para meter en cintura la especulación, el acaparamiento y la especulación. Esto ya lo habíamos vivido incluso recientemente con las jornadas de protesta social pasadas, recientes, en donde vimos exactamente lo mismo. Con el solo anuncio, con el solo pánico que generaron en las cadenas de WhatsApp, se están metiendo en los conjuntos, inmediatamente corrieron a ocultar las mercancías para el otro día inmediatamente subirle 100, 150% a los precios de la comida en todo el país, incluyendo en centros productores como los de acá del suroccidente. Entonces, en este atentado en contra del pueblo, no solamente están los grandes pulpos del transporte público, sino los intermediarios del comercio, que parece trabajar en contubernio con algunos de estos sectores. Hecha esta denuncia y este llamado muy respetuoso pero enérgico a las autoridades locales, a las autoridades regionales y nacionales, hombre, por favor, ustedes son la representación del pueblo colombiano en lo local, en lo regional y en lo nacional. Ejerzan ese poder que les hemos delegado
para poner en cintura a estos especuladores. Pareciera que nosotros viviéramos del día a día en todos los pueblos y ciudades de Colombia. No pasaban 24 horas del iniciado del paro y ya había disque desabastecimiento de combustible, desabastecimiento de alimentos, hombre, por Dios. ¿Hasta cuándo? Eso sí no lo podemos seguir tolerando. Pero eso es una parte y una responsabilidad de los gobernantes en todos los niveles de la nación. Hecha esta aclaración y esta pequeña denuncia, miremos de bien cómo es el panorama para ir ya cerrando esta conversa del día de hoy. Todo está conectado con todo y nada pasa gratis. Pareciera ser el mantra de la conversa de fin de semana. Cada 15 minutos se nos refresca la memoria con un cúmulo de nuevas informaciones que nos hacen olvidar las que recientemente habíamos olvidado. Esa es la tendencia de las comunicaciones hoy en día y de la información. No se nos puede olvidar, o mejor dicho, trataron de hacernos olvidar, pero como dicen ellos mismos, siempre hay un Twitter, siempre hay un post, siempre hay una publicación. Ahora que una de las más enconadas opositoras al gobierno de Gustavo Petro, de la derecha colombiana, ahora sí ya definitivamente desenmascarada en su papel de precandidata a presidenta de la República, la señora Vicky Dávila, que juega doble, juega sabroso, tiene un medio de comunicación masivo y hace campaña, sin estar todavía autorizada para hacer campaña, según la ley de la República, pero en ese momentico el Consejo Nacional Electoral no dice nada y la FLIP mucho menos. Pero bueno, en eso, esas son las reglas de juego que ellos imponen. Miren ustedes, todo tiene que ver con todo y nada pasa de gratis. Hace 15 días, 20 días, un mes a lo sumo, quienes hoy están sentados o se van a sentar con el gobierno nacional, con los ministros encargados de la negociación de este conflicto entre el Estado colombiano y los gremios camioneros, dos de los flamantes representantes de estas agremiaciones tenían sus agremiaciones, los logos de sus agremiaciones, la pancarta de sus agremiaciones, los pasacalles de sus agremiaciones, los dummies de sus agremiaciones, en los foros en los que la invitada especial era la señora Vicky Dávila. Hagan una pequeña, no me crean a mí, de por Dios, hagan una pequeña revisión en Google o en su buscador si es que existe otro, y verán ustedes los logos de las asociaciones de camioneras, de las federaciones de transportadores de carga, incluso ellos mismos, los que están hoy sentados, aplaudiendo a radiar y patrocinando los foros de Vicky Dávila, la precandidata de la derecha, opositora acérrima y de mala leche, digo yo, al gobierno actual de Petro. ¿Sí ven todo? Nuevamente, el meme también parece otro mantra de la conversa. Allá van apareciendo las llaves. Entonces uno entiende, y allí yo los invito a que, o les comparto mejor esta reflexión, allí nosotros acá entendemos el porqué de la radicalidad de estos señores, que como vimos al principio de la conversa, no representan al 80% de quienes efectivamente ejercen la labor de transportador en Colombia. La radicalización con la que han emprendido la negociación con el gobierno. Todo o nada. El gobierno plantea, bueno, ustedes me decían gradualidad, díganme cómo sería esa gradualidad, en cuánto arrancamos y en dónde terminamos. Inmediatamente echaron para atrás, no, es todo o nada. Lo que nos indica a las claras el poco deseo o el nulo deseo de negociar. Lo que hay detrás es todo un componente de estrategia política preelectoral. Por un lado, los gremios o los representantes de los gremios de los camioneros patrocinando y aplaudiendo a rabiar a la que hasta ahora aparece como precandidata de la derecha colombiana del uribismo a la próxima elección presidencial, y por el otro lado toda una estrategia de presión al gobierno nacional para que negocie como sea y lo que sea a los camioneros. Y detrás de todo eso subyace la intención de desestabilizar el gobierno, es decir, no dejar que gobierne, ponerle todas las trabas y venderle a la opinión pública
una imagen de ineficiencia, de ineptitud, de desentendimiento de esta crisis que azota a todo el país. Y que, como hemos venido diciendo, en últimas no hace sino ocultar los intereses económicos de seguir enriqueciéndose de manera grosera de unas minorías que dicen representar al pueblo, sobre todo al sector camionero, aplaudidos, apoyados, conestados por quienes han estado en el poder político y administrativo de este país durante más de 200 años. Entonces, no es cierto que estos señores representen al pueblo. Otras agremiaciones, otros sectores sociales, sindicales, gremiales, se han desmarcado de este paro, incluso lo han criticado. Sectores académicos, sectores económicos también se han desmarcado de este paro. Y lo cierto es que la estrategia de desinformación está orientada a que ustedes y nosotros no nos demos cuenta de quiénes efectivamente son los que han estado pedaleando este paro y quienes están dirigiendo y negociando este paro. ¿Y cuál es el fin último de este paro? No es tanto la rebaja o la anulación del decreto que les quita los subsidios, que si bien es cierto los afecta de alguna manera, no en toda la extensión exagerada que ellos la plantean, como lo veían ustedes en el clip. No es que se empobrezcan por cada que les suben el combustible, ¿no? En últimas ellos trasladan ese aumento al usuario final y no pierden, las cuentas son de resultado cero. No hay ganancia, no hay pérdida. Pero lo que sí están buscando es poner en aprietos al gobierno nacional. Entonces el llamado que nosotros hacemos es, nuevamente, no caigamos en la trampa de la desinformación ni dar por sentados una versión o la otra, sino cotejarlas todas y echar memoria. El problema es que a nosotros nos obliga este constante cambio de información cada 2 minutos a olvidar lo que recién acabamos de aprender. Con esa finalidad de que no sumemos 1 más 1, no unamos puntos, no juntemos cosas, no hagamos conexiones, no tengamos un pensamiento crítico histórico para que nos demos cuenta detrás de quién está el desorden que tenemos nosotros y cuál es la finalidad en última de seguir provocando el desorden para que no se vaya materializando el cambio por el cual ustedes y nosotros votamos. Los invito a que estemos pendientes. La verdad, se negocie o no se negocie este paro, queda claro que ya hay una tensión política preelectoral planteada. Y si no se ponen las pilas los señores de la derecha, es muy probable que muchos de ustedes, así como muchos de nosotros, terminemos descreyendo de esa carita amable que ahorita le ponen a la protesta social y a esa empatía impostada con los sectores más vulnerados en esta injusticia del sistema de transporte colombiano, que son los trabajadores tercerizados del transporte, los pequeños camioneros, los trabajadores a sueldo de estas industrias. Ñapita, no, el hecho de que el presidente Petro a última hora, en medio del fragor del conflicto entre el paro camionero y el Estado colombiano, nos haya sorprendido con una información en la que se desvela algo que ya sospechábamos nosotros incluso hace muchos años, que son los vínculos entre el Estado israelí y la derecha colombiana y el espionaje y el patrocinio de grupos paramilitares en este país. No es menor cosa. Bien lo dijo el presidente, es necesario que las autoridades competentes, Fiscalía, Procuraduría, la misma Comisión de Absoluciones del Congreso de Colombia, le paren bolas a este aberrante caso de corrupción, de traición a la patria y de malbaratar nuestros recursos. No puede ser, y eso sí no puede caer en cabeza de nadie,
que millones de dólares de los recursos suyos, nuestros, viajen en aviones maletas para comprar subrepticiamente un paquete de espionaje y que nadie en la institucionalidad salga a responder por eso. Y que como en últimas noticias aparezcan diciendo que fue desvirtuada la noticia. No, no es cierto. El hecho de que el expresidente Duque diga que eso no existió no quiere decir que sea cierto. Y aquí se ha demostrado como mucho de lo que dicen los políticos y los gobernantes no es del todo cierto. Entonces, para quienes andan repitiendo, retuiteando, reposteando que la denuncia del presidente fue desvirtuada, nada más lejos de la realidad que eso. Ninguna autoridad ni siquiera ha empezado la investigación como para que digan que eso está desvirtuado. Noticia grave, importante, que no podemos perder de vista. Pero tampoco podemos perder de vista que, y con esta termino, lo del paro y lo que sigue de aquí en adelante, incluso la andanada en contra de la exministra Corcho por supuesta tráfico de influencias, todo tiene que ver con la campaña preelectoral que ya encabeza la señora Vicky Dávila. De esto queríamos conversar con ustedes en esta conversa del día de hoy. Invitarlos a que si no pasa nada extraordinario, la próxima semana nos encontremos aquí de manera virtual en la conversa que llega a ustedes gracias a la gentileza del portal de noticias más importante del suroccidente colombiano, Proclama del Cauca y Valle. Cuídense mucho y ojalá todo tienda a solucionarse. Nos vemos. Chao, chao.